vamos a hacer una pequeña revisión acerca de las estructuras de presupuesto y de los esquemas de estimación que debemos de tener en cuenta para poder valorar una propuesta de proyecto. Que un presupuesto de obra es una estimación, a priori, de lo que cuesta la construcción de un proyecto. El presupuesto de obra es una propuesta para construir un proyecto determinado, entonces. Necesitaremos un cuadro de presupuesto. Ese cuadro de presupuesto tiene una estructura. Los cuadros de presupuesto necesitan definir tanto la secuencia con la que hemos medido, que va a coincidir con la secuencia con la que idealmente se debe de construir, y cómo hemos valorado esos aspectos. Si veis la parte que queda a la izquierda, que es la que tiene las líneas verdes, está hablando en el fondo de la definición del proyecto, y la parte amarilla está hablando de la cuantificación del proyecto, tanto en sus mediciones como en sus cantidades. Los códigos son las especificaciones de las bases de datos que hayamos usado y permiten identificar sin error el precio cuando compartimos esas bases de datos. Si el precio unitario, que lo vamos a ver más adelante, lo hemos definido nosotros, entonces nosotros para cada uno de esos códigos deberemos de aportar unos precios descompuestos. De momento, con este esquema de códigos podemos ir avanzando y definiendo entonces cuáles son los ítems. Los ítems, en el fondo, empiezan a recoger toda la estructura de construcción que hayamos determinado. Y generalmente lo que empiezan a determinar es cuáles son los valores de los capítulos y cuáles son los valores de las partidas que componen esos capítulos. Es un poco la estructura de presupuesto y por lo tanto es la lógica que nosotros hemos definido para cada uno de los elementos que estamos definiendo. Para cada uno de estos ítems, para cada uno de estos elementos, hay una unidad de medida. Esa unidad de medida es muy importante que quede claramente definida. Si hemos valorado en función del peso, si hemos valorado en función del metro lineal, en función del metro cuadrado, nosotros vamos a determinar cuál es el criterio de medición también cuando nosotros estamos introduciendo este tipo de unidades. Tendremos que identificar cuál es ese código, cuál es ese ítem, y para eso necesitamos primero una definición. En este caso estáis viendo vigas principales de entrepisos, nervios de entrepisos, y para cada uno de estos elementos para cada una de estas partidas que componen los capítulos, tenemos que ir definiendo cuáles son estos elementos. Los tenemos que ir identificando. Más adelante voy a profundizar en estas definiciones porque será bastante importante dar cuenta de todo lo que está incluyendo ese precio. Los presupuestos, entonces, una vez que hemos definido cuál es el código que hemos cogido, que después lo vamos a ver en una aplicación online, cuando hemos definido la estructura o el ítem al que pertenecen, cómo hemos medido, de qué estamos hablando, tenemos que dar las unidades de medición. Cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados. Esto es bastante importante porque estas unidades tienen que poder ser revisadas. Para poder ser revisadas tendremos que estar refiriéndonos a cuáles son los planos, cuál es la documentación gráfica en la que nosotros vamos a medir. Es decir, que para que nosotros podamos valorar esto tendremos que analizar nuestros detalles constructivos, tendremos que analizar también nuestros planos en superficie, plantas, cortes, y entonces más o menos como trabajaremos será identificando en nuestros
cortes constructivos, qué elementos son los que estamos midiendo y midiendo entonces en los planos. Esos planos son los que después van a servir también como unidad para poder negociar o acordar entre las oficinas técnicas y la constructora. Por eso se manejan los mismos planos, por eso se manejan los mismos criterios de medición. Evidentemente, para cada uno de estos aparecen los precios unitarios, es decir, hay una descripción de partida y hay unos precios unitarios. Estos precios unitarios están definiendo el valor más delicado del presupuesto. Cuando trabajamos con precios generados por bases de datos accesibles, se suele permitir que este precio no se descomponga, ya que los códigos nos remiten directamente al valor del precio. Pero cuando los precios han sido elaborados de manera específica por el arquitecto o por la constructora, es necesario aportar la descomposición de los valores de estos precios unitarios. Esto lo vamos a ver ahora en un momentito. De manera que se pueda revisar si el precio es adecuado, si este precio unitario corresponde a la descripción que nosotros estamos aportando. Del mismo modo, podemos averiguar o podemos incorporar precios unitarios o precios descompuestos que aporten, por ejemplo, pues un almacén o unos suministradores. Generalmente en las casas comerciales de muchos de los elementos, generalmente y de manera específica en los elementos, pues, por ejemplo, en las luminarias o por ejemplo los elementos técnicos, que son objetos que no están en las bases de datos porque cada empresa suministradora tiene su propio precio, ellos suelen manejar unas bases de datos y esas bases de datos también se suelen compartir. Esto es un APU. Esto que estáis viendo ahora mismo es un precio unitario. El precio unitario, si veis lo que está recogido en rojo, hace referencia primero a la partida de presupuesto en la que se ha incluido este precio. Entonces aparece un capítulo, el subcapítulo, el ítem y a partir de ahí una pequeña descripción que después veremos que puede ser mucho más exhaustiva que esta que tenemos acá, las unidades de medida y cuándo se ha generado el precio, porque puede existir una variación de precios en función de la fecha. Para eso, el precio se descompone en las partes que estáis viendo. Hay una parte de equipos, hay una parte de materiales, hay una parte de transportes y una parte de mano de obra, aparte de los costos indirectos. Todo esto genera un precio unitario y el precio unitario, que es el que estáis viendo al final de la tabla, es el que se incorpora a la medición. En ocasiones, los precios unitarios, sobre todo cuando se contrata con entidades públicas, deben de ser definidos en su totalidad por las constructoras o por las empresas de consultoría que queden contratadas o que sean adjudicatarias de ese contrato. En general, de manera práctica, se suelen utilizar bases de datos como la de Construdata o como alguna otra que os voy a mostrar y a partir de ahí, si existe alguna variación en el precio, se hace ese descompuesto. Para nuestro ejercicio no lo necesitamos, necesitamos únicamente una estructura básica, pero es importante que tengáis conocimiento de esto. Finalmente, y de manera lógica, pues al resultado de multiplicar la cantidad que hemos medido por el precio unitario, es decir, por el metro cúbico, por ejemplo, de la viga de concreto, sale un valor parcial de presupuesto. Esos valores parciales van a dar unos precios para cada capítulo y la sumatoria de todos esos precios de capítulo nos va a llevar a un presupuesto. En la parte superior de esta tabla que veis ahora veis complejo acuático. Complejo acuático que tiene un presupuesto y ese presupuesto viene matizado, viene modificado cuando se incorporan los costos indirectos que dan el valor final, que son los que estáis viendo. Administración, imprevistos, utilidades, interventoría. Con eso ya tenemos una primera aproximación, tenemos un valor final de cierre que nos permite tener una estimación de presupuesto, es decir, una propuesta con la que vamos a trabajar.